Parte 4 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 10. Respuestas prohibidas. Tío, es lo que te digo. La gente no habla de otra cosa. Todo el mundo cree que te vas a convertir en segador para vengarte del instituto. Era un día templado de marzo. Una de las pocas tardes que Faraday daba libres a Rowan, y él había ido a visitar a su amigo Tiger, que no se había despachurrado ni una vez durante los últimos 3 meses. En aquel momento estaban tirando a canasta en un parque, a pocas manzanas de distancia de la casa de Rowan, que el chico no tenía permiso para visitar. De todos modos, era poco probable que la hubiera visitado de haber podido. Le lanzó la pelota a Tiger. No acepté el noviciado por eso. Yo lo sé y tú lo sabes, pero la gente va a pensar lo que le dé la gana. Sonrió. De repente ligo más que nadie, porque soy tu amigo. Creen que puedo darles acceso a tu anillo. La inmunidad manda. Casi le dio la risa al pensar en que Tiger fuera su mediador. Podía imaginárselo aprovechándose al máximo del asunto, incluso cobrando a los demás por sus servicios. Rowan le quitó la pelota y tiró a canasta. No había vuelto a jugar desde que se mudó con el segador, pero su brazo estaba en forma, aunque no su puntería. Era más fuerte que nunca, y tenía una inagotable resistencia, todo gracias al entrenamiento de Bocator. Entonces, cuando tengas el anillo, me darás la inmunidad, ¿no? Tiger tiró a canasta, y falló. Habría sido adrede, sin duda. Estaba dejándole ganar. En primer lugar, no sé si me elegirá para conseguir el anillo, y en segundo lugar, no te puedo conceder la inmunidad. ¿Qué? Preguntó su amigo. Parecía sorprendido de verdad. ¿Por qué no? Porque eso sería favoritismo. ¿No están para eso los amigos? Unos cuantos críos llegaron a la cancha y preguntaron si podían jugar con ellos, pero en cuanto se fijaron en el brazalete de Rowan, cambiaron de idea. No pasa nada, dijo el mayor. Toda vuestra. Era exasperante. No, podemos jugar todos. Iremos a otra parte. He dicho que podemos jugar todos, insistió Rowan, y advirtió tal miedo en los ojos del otro chaval que se sintió avergonzado por presionarlo. Sí, claro, respondió el muchacho. Luego se giró hacia los demás. ¡Ya lo habéis oído! ¡A jugar! Entraron en la cancha con energía, y con la misma energía se empeñaron en perder, como Tiger. ¿Sería siempre así? ¿Su presencia intimidaba tanto que ni siquiera sus propios amigos se atreverían a desafiarlo? Ahora la única que lo desafiaba era Citra. Perdió muy deprisa el interés por el juego y se fue con Tiger, a quien todo le parecía muy divertido. Tío, ya no eres la lechuga, eres la mortífera belladona. Ahora eres un vegetal malo. Tenía razón. Si Rowan le hubiese pedido a esos críos que se pusieran a 4 patas y lamieran la acera, lo habrían hecho. Era embriagador y horrible, y no quería pensar en ello. No sabía por qué hizo lo que hizo después. Puede que fuera por la frustración que le producía su aislamiento, o puede que solo quisiera introducirle una diminuta parte de su antigua vida en la nueva. ¿Quieres ir conmigo a ver la casa del segador? ¿No le importará? Preguntó Tiger, algo vacilante. No está, hoy ha ido a cribar a otra ciudad. No volverá hasta tarde. Sabía que a Faraday se le reventaría una vena si descubría que Rowan había llevado a alguien a su casa, aunque eso hacía que la idea le resultara aún más atractiva. Había sido muy bueno, muy obediente. Ya iba siendo hora de hacer algo que le apeteciera a él. Cuando llegaron, la casa estaba vacía. Citra, a la que Faraday también había dado la tarde libre, había salido. Rowan quería presentársela a Tiger, pero pensó, ¿y si se gustan? ¿Y si Tiger la engatusa? Siempre se le habían dado bien las chicas. Incluso había llegado a convencer a una para que se despachurrara con él solo para poder decir, las chicas se mueren por mí, literalmente. Será como en Romeo y Julieta, le soltó, salvo que nosotros volveremos. Huelga mencionar que los padres de la joven se enfurecieron y le prohibieron seguir viéndolo tras la reanimación. Él le restó importancia. ¿Qué quieres que te diga? Su vida es un cuento contado por idiotas. Rowan creía que se trataba de una errónea y lamentable cita de Shakespeare. La idea de que Citra se muriera por Tiger, aunque fuera únicamente en sentido figurado, le revolvía un poco el estómago. Eso que suena es el teléfono de mi casa. Que ya lo ha cogido alguien. ¿Aquí es? Preguntó su amigo mientras le echaba un vistazo al sitio.
No es más que una casa. ¿Qué te esperabas? ¿Una guarida subterránea secreta? Pues sí, la verdad. O algo parecido. En fin, mira estos muebles. No puedo creer que os obligue a vivir en este agujero infernal. No está tan mal. Venga, te enseñaré algo chulo. Llevó a Tiger hasta el cuarto de las armas, y como cabía esperar, al chico le pareció impresionante. ¡Qué pasada! Nunca había visto tantos cuchillos juntos. ¿Esos son pistolas? Solo las había visto en foto. Entonces descolgó una de la pared y se puso a examinar el cañón. No hagas eso. Tranquilo, que me van las caídas, no los disparos. Rowan se la quitó de todos modos, y en el tiempo que tardó en dejarla de nuevo en su sitio, el otro chico ya había cogido un machete y estaba rebanando el aire con él. ¿Me lo prestas? Claro que no. Venga, si tiene un montón, no lo echará de menos. Rowan sabía que Tiger era la definición misma de una mala idea. Por eso, en parte, siempre le había resultado tan divertido ser su amigo. Ahora se trataba de un peligro importante, así que lo agarró por el brazo, le dio una patada detrás de la rodilla para doblarle la pierna y lo lanzó al suelo, todo con un único movimiento de bocator. Después le sujetó el brazo en un ángulo forzado con la fuerza justa para que le doliera un poco. ¿Pero qué haces? Exclamó Tiger entre dientes. Suelta el machete. Ahora. El chico lo hizo, y justo entonces oyeron que se abría la puerta principal. Rowan lo soltó. Silencio, le ordenó en un enérgico susurro. Se asomó a la puerta, pero no veía quién había entrado. Quédate aquí, le ordenó antes de salir y encontrarse con Citra, que estaba cerrando la puerta. Debía de haber salido a correr, porque llevaba una ropa deportiva que revelaba mucho más de lo que necesitaba su compañero en aquel momento. Le drenaba demasiada sangre del cerebro, así que se concentró en su brazalete de novicia para recordarse que las respuestas hormonales estaban absolutamente prohibidas. Citra levantó la vista y lo saludó como estaba obligada a hacer. Hola, Rowan. Hola. ¿Pasa algo? ¿No? ¿Por qué estás ahí de pie? ¿Dónde iba a estar? Ella puso los ojos en blanco, se metió en el cuarto de baño y cerró la puerta. Rowan regresó con sigilo al cuarto de las armas. ¿Quién es? Preguntó Tiger. ¿Es la chica... ¿cómo se llame? Quiero conocer a tu competencia. Puede que ella sí quiera darme una oportunidad. U otra cosa. No, es el secador Faraday, y te cribará de inmediato si te encuentra aquí. De repente, la bravuconería de Tiger se evaporó. ¡Ay, mierda! ¿Qué vamos a hacer? Cálmate, está duchándose. Si no hace ruido, te puedo sacar. Salieron al pasillo. Efectivamente, se oía el sonido de la ducha detrás de la puerta cerrada del baño. ¿Está lavándose la sangre? Sí, había mucha. Dicho lo cual, condujo a su amigo hasta la puerta principal, donde poco más o menos lo echó a empujones. Después de ser novicia durante casi 3 meses, Citra no podía negar que quería que Faraday la eligiera para recibir el anillo. Por mucho que se resistía, por mucho que se aseguraba que no era vida para ella, había llegado a comprender su importancia y lo buena segadora que sería. Siempre había deseado vivir una vida con un propósito, marcar la diferencia. Como segadora, lo haría. Sí, tendría las manos manchadas de sangre, pero la sangre también podía ser purificadora. Sin duda, así se entendía en el bocator. Había descubierto que el bocator viuda negra era la actividad física más exigente que había realizado. Su entrenador era el segador Jin Chin, que no usaba más armas que sus propias manos y pies para cribar. Había hecho voto de silencio. Daba la impresión de que todos los segadores renunciaban a parte de sí mismos, no porque tuvieran que hacerlo, sino por decisión propia, para pagar por las vidas que arrebataban. ¿A qué renunciarías tú? Le preguntó Rowan a Citra en una ocasión. La pregunta le incomodó. Si me convierto en segadora, renunciaré a mi vida, ¿no? Creo que basta con eso. También renunciarás a formar una familia, le recordó el chico. Ella asintió. No quería hablar del tema. La idea de formar una familia le sonaba tan lejana que el hecho de no poder hacerlo le resultaba igual de distante. Costaba sentir algo sobre un asunto sobre el que no meditaría hasta muchos años después. Además, no podía pensar en esas cosas durante el bocator. La mente debía estar despejada. Citra nunca había practicado un arte marcial. Siempre le habían ido más los deportes que no eran de contacto. Atletismo, natación, tenis... cualquiera en el que hubiera una línea clara o una red entre ella y su oponente. El bocator era la antítesis de eso.
Combate frente a frente, cuerpo a cuerpo. Incluso la comunicación en la clase era física por completo, puesto que su instructor mudo les corregía las posturas como si fueran muñecos de acción. Todo era mente y cuerpo, sin la descarada mediación de las palabras. En su clase había 8 alumnos, y aunque la impartiera un segador, Citra y Rowan eran los únicos novicios. Los otros eran segadores novatos en los primeros años de su oficio. Solo había otra chica, que no intentó trabar amistad con Citra. Las mujeres no recibían un tratamiento especial y se esperaba que estuvieran al mismo nivel que los hombres. Los combates de Bocator eran muy estrictos. Cada enfrentamiento empezaba de forma sencilla, con el ritual de recorrer el círculo pavoneándose. Los dos combatientes se retaban en una especie de danza agresiva. Luego las cosas se ponían serias y brutales. Toda clase de patadas, puñetazos y costalazos. Aquel día le tocaba luchar contra Rowan. Los movimientos de él eran más elegantes, pero ella contaba con la ventaja de la rapidez. Él era más fuerte y también más alto, lo que no era un punto a favor. Como Citra tenía el centro de gravedad más bajo, era más estable. Si se sumaba a todo, lo cierto era que se encontraban igualados. Giró y le propinó a Rowan una fuerte patada en el pecho que estuvo a punto de derribarlo. «Buen golpe», comentó el chico. Jin-Chin hizo el gesto de cerrarse la cremallera de los labios, para recordarse que no se hablaba durante los combates. La chica se le acercó por la izquierda, y él contraatacó tan deprisa que ella no supo ni dónde salía la mano. Fue como si Rowan de repente tuviera 3. Citra perdió el equilibrio un instante. Notó el calor en el costado, donde había recibido el golpe. «Me saldrá un moratón», pensó, sonriendo. «Me las vas a pagar». Hizo un amago de atacar de nuevo por la izquierda, pero se echó sobre él por la derecha, usando todo su peso. Lo derribó y lo sujetó en el suelo. Fue como si la gravedad se invirtiera, y de pronto se dio cuenta de que él le había dado la vuelta a la tortilla. Ahora se encontraba sobre ella, sujetándola. Aunque podría haber vuelto a tumbarlo, contaba con el apoyo suficiente. No lo hizo. En aquella postura era como si el corazón de Rowan le latiera a ella dentro del pecho, y se dio cuenta de que quería disfrutar de la sensación un poco más. Deseaba sentirlo mucho más de lo que deseaba ganar el combate. Eso la enfureció, tanto como para zafarse de él y poner espacio de por medio. No había línea divisoria ni red, nada para mantenerlos separados más que el muro de su voluntad. Sin embargo, el muro no dejaba de perder ladrillos. El segador Jin-Chin anunció el final del combate. Citra y Rowan se inclinaron para saludarse y reocuparon sus puestos a ambos lados del círculo, mientras otros dos salían a luchar. La chica observó la pelea con atención, decidida a no mirar a su compañero ni una sola vez. No somos los mismos seres que éramos. Pensemos, por ejemplo, en nuestra incapacidad para entender la literatura y la mayor parte del entretenimiento de la era mortal. Para nosotros, las cosas que activaban las emociones humanas mortales resultaban incomprensibles. Lo único que logra traspasar nuestro filtro posmortal son las historias de amor, e incluso en ellas nos desconcierta la intensidad del anhelo y de la pérdida que amenazan esas narraciones mortales. Podríamos culpar a los emobots que limitan nuestra desesperación, pero se trata de algo mucho más profundo. Los mortales fantaseaban con que el amor era eterno y su pérdida inimaginable. Ahora sabemos que ninguno de los dos supuestos era cierto. El amor siguió siendo mortal, mientras que nosotros nos hicimos eternos. Solo los segadores pueden igualarlos, aunque todo el mundo sabe que la posibilidad de acabar cribado en este milenio, o incluso en el siguiente, es tan remota como para no prestarle atención. No somos los mismos seres que éramos. Entonces, si ya no somos humanos, ¿qué somos? Del diario de criba de la H.S. Curie. Traguito de agua, si me disculpáis. Capítulo 11. Indiscreciones. Citra y Rowan no estaban siempre juntos en las cribas. A veces el secador Faraday se llevaba solo a uno de los dos. La peor criba que presenció Citra se realizó a principios de mayo, justo una semana antes del cónclave vernal, el primero de los 3 cónclaves a los que asistirían durante su noviciado.
Su presa era un hombre que acababa de reiniciar el contador y reconfigurar su edad para volver a los 24. Estaba en casa, cenando con su mujer y sus 2 hijos, que parecían tener más o menos la edad de Citra. Cuando Faraday anunció a por quién habían ido, la familia lloró y el hombre se metió en un dormitorio. El segador había elegido una pacífica flebotomía, pero eso no fue lo que sucedió. Cuando Citra y él entraron en el cuarto, el tipo los emboscó. Estaba en plena forma física, y con la arrogancia de su nuevo rejuvenecimiento, rechazó la criba y se enfrentó al segador, al que rompió la mandíbula de un buen puñetazo. Citra fue en su ayuda con algunos de los movimientos de bocator que le había enseñado Jin Chin, y aprendió a aplicar un arte marcial en la realidad. Y aprendió que aplicar un arte marcial en la realidad era muy distinto a practicarlo en un dojo. El hombre la apartó de un manotazo y avanzó hasta Faraday, que seguía intentando recuperarse de su herida. Citra saltó y se aferró de nuevo a él, renunciando por el momento a nada que no fuera intentar sacarle los ojos y tirarle del pelo. Lo distrajo lo suficiente para que el segador lograra sacar un cuchillo de caza que llevaba oculto en la túnica y le rebanara el cuello. El tipo intentaba respirar mientras se llevaba las manos a la garganta en un vano intento por detener el flujo de sangre. Y el segador Faraday, con una mano sobre la mandíbula, que no dejaba de hincharse, inquirió no con malicia, sino con gran tristeza: ¿Entiendes las consecuencias de lo que has hecho? El hombre no podía responder. Cayó al suelo entre temblores y jadeos. Citra creía que, tras una herida así, la muerte sería instantánea. Al parecer, se equivocaba. Nunca había visto tanta sangre. Quédate aquí, le ordenó el segador. Contémplalo con amabilidad, y que sea eso lo último que vea. Después salió del dormitorio. Citra sabía lo que iba a hacer. La ley era muy clara en cuanto a las consecuencias de huir o resistirse a la criba. No podía cerrar los ojos porque le habían ordenado que no lo hiciera, pero deseó que hubiera un modo de taponar los oídos. Sabía lo que estaba a punto de suceder en la sala de estar. Empezó con los ruegos de la mujer por las vidas de sus hijos, y con los hijos sollozando, desesperados. «¡No suplique!», oyó exclamar abruptamente a Faraday. «Demuéstreles a estos niños más valor del que ha demostrado su marido». Citra mantuvo la mirada fija en el moribundo, hasta que, por fin, sus ojos se vaciaron de vida. Después se preparó para lo que se avecinaba antes de unirse al segador. Los 2 chicos estaban en el sofá, y sus sollozos habían remitido, hasta no ser más que gemidos húmedos. La mujer estaba de rodillas, susurrándoles, consolándolos. «¿Ha terminado ya?», preguntó Faraday con impaciencia. Al fin, la mujer se levantó. Tenía lágrimas en los ojos, aunque ya no había ni rastro de súplica en ellos. «Haga lo que tenga que hacer», dijo. «Enhorabuena. Aplaudo su fortaleza. Ahora bien, resulta que su marido no se resistió a la criba». Se tocó el rostro inflamado. «Mi novicia y yo hemos tenido un altercado en el que he sufrido estas heridas». La mujer lo contemplaba con la boca un poco abierta, igual que Citra. El segador se volvió hacia la chica y la miró con rabia. «Mi novicia recibirá un duro castigo por luchar contra mí». Después se giró hacia la mujer. «Arrodíllese, por favor». La mujer, más que hincarse de rodillas, se derrumbó sobre ellas. Faraday le ofreció el anillo. «Como es costumbre, usted y sus hijos recibirán inmunidad a la criba durante 1 año, que se inicia en este mismo momento. Besad todos el anillo, por favor». La mujer lo besó una y otra vez. El segador no dijo gran cosa después de marcharse. Se montaron en un autobús porque, siempre que le era posible, Faraday evitaba los publicoches. Lo consideraba un despilfarro. Cuando se bajaron en su parada, Citra se atrevió a hablar. «¿Me va a castigar por romperle la mandíbula?» Sabía que al día siguiente ya estaría curada, pero la curación de los nanobots no era espontánea. Seguía teniendo muy mala pinta. «No hablarás con nadie de esto», ordenó el segador en tono severo. «Ni siquiera lo comentarás en tu diario. ¿Está claro? Nadie debe conocer nunca la indiscreción de ese hombre». «Sí, su señoría». Quería decirle lo mucho que lo admiraba por lo que había hecho, por elegir la compasión antes que la obligación. En cada criba había una lección que aprender, y la de aquel día era una que tardaría en olvidar: la inviolabilidad de la ley.
y la sabiduría para saber cuándo romperla. Por mucho que Citra intentara ser una novicia ejemplar, tampoco era inmune a las indiscreciones. Una de sus tareas nocturnas consistía en llevarle a Faraday un vaso de leche tibia antes de dormir. Como en mi infancia, la leche tibia suaviza las aristas del día, le había explicado el segador. Sin embargo, he decidido prescindir de la galleta que antes la acompañaba. Para ella, la idea de un segador tomando leche con galletas antes de acostarse rayaba en lo absurdo, aunque suponía que hasta un agente de la muerte disfrutaba de sus placeres culposos. No obstante, sucedía bastante a menudo que, tras una criba difícil, el hombre se durmiese antes de que ella entrara en su dormitorio a la hora acordada para llevarle la leche. En tales casos, se la bebía ella, o se la daba a Rowan, porque Faraday le había dejado claro que en aquella casa no se desperdiciaba nada. La noche de esa horrible criba, Citra se demoró un poco más en el dormitorio. «Segador Faraday», dijo con delicadeza. Después lo repitió. No hubo respuesta. Por su respiración, supo que estaba dormido. Había un objeto en la mesita de noche. De hecho, estaba allí todas las noches. Su anillo. Captaba la luz oblicua que entraba desde el pasillo. A pesar de la penumbra, el anillo brillaba. Se bebió de un trago la leche y dejó el vaso en la mesita. Así, el segador vería por la mañana que se lo había llevado y que no se había malgastado. Luego se arrodilló allí, con los ojos clavados en el anillo. Se preguntaba por qué no dormía con él, pero temía que preguntar por ello fuera a entrometerse. Cuando recibiera el suyo, si lo recibía, ¿seguiría conservando el solemne misterio que encerraba ahora para ella? ¿O se convertiría en algo ordinario? ¿Llegaría a darlo por sentado? Alargó una mano y la retiró de inmediato. La alargó y tomó el anillo con precaución. Le dio vueltas entre los dedos para ver cómo reflejaba la luz. La piedra era grande, más o menos del tamaño de una bellota. Se decía que era un diamante, pero en su corazón se apreciaba una oscuridad que no correspondía a la de un simple anillo de dicha piedra. Había algo en el centro de aquella gema, pero nadie sabía lo que era. Quizá ni los mismos segadores lo supieran, pensó. El centro no era del todo negro. Una profunda decoloración variaba según la luz, como ocurre a veces con los ojos de una persona. Entonces, al mirar al segador, se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos, y la estaba observando. Se quedó paralizada, consciente de que la había pillado, de que ya no podía solucionarlo dejando el anillo en su sitio. ¿Te gustaría probártelo? No, lo siento, no debería haberlo tocado. No deberías. Pero lo has hecho. Se preguntó si el hombre había estado despierto desde el principio. Adelante, dijo él. Pruébatela. Insisto. Ella vaciló, pero hizo lo que le indicaba porque, a pesar de lo que hubiera respondido, sí que quería probárselo. Lo notó un poco caliente. Estaba ajustado para el dedo del segador, y a ella le quedaba grande. También pesaba más de lo que se imaginaba. ¿No le preocupa que se lo roben?, preguntó. La verdad es que no. A cualquier persona lo bastante tonta como para robarle el anillo a un segador se la elimina rápidamente de este mundo, así que deja de construir un problema. El anillo se estaba enfriando a ojos vistas. Sin embargo, es un objeto codiciable, ¿no te parece?, preguntó Faraday. De pronto, Citra se percató de que no era que el anillo estuviera frío. Se estaba congelando. El metal, en cuestión de segundos, se había vuelto blanco de escarcha, y ella sintió un dolor tan intenso en el dedo que gritó, y se lo quitó. La joya salió volando por la habitación. No solo se le había congelado gravemente el dedo del anillo, sino también aquellos con los que se lo había sacado. Reprimió un gemido. Ahora sentía el calor de la morfina que habían liberado los nanobots sanadores por su cuerpo. Se mareó un poco, aunque se obligó a permanecer alerta. Es una medida de seguridad que instalé yo mismo, explicó el secador. Un chip microrefrigerante en los ajustes. Déjame ver. Encendió la lámpara de su mesita de noche y le cogió la mano para examinarle el dedo. La carne de la articulación estaba azul pálido y rígida por la congelación. En la era de la mortalidad podrías haber perdido un dedo, pero confío en que tus nanobots ya estén arreglando los desperfectos. Le soltó la mano.
Estarás bien mañana. Quizá la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de tocar algo que no te pertenece. Recuperó el anillo, lo dejó en la mesita y le dio a la chica el vaso de leche frío, vacío. A partir de ahora, Rowan me traerá la leche todas las noches, anunció. Citra se desinfló. Siento haberte decepcionado, su señoría. Tiene razón, no me merezco traerle la leche. Él arqueó una ceja. No me has entendido bien. No se trata de un castigo. La curiosidad es humana, simplemente te he permitido hacerlo de una vez para quitártelo de la cabeza. Y debo decir que te ha costado bastante. Esbozó una sonrisita cómplice. Veamos cuánto tarda Rowan en ir a por el anillo. En ocasiones, cuando la carga de mi trabajo resulta demasiado pesada de soportar, empiezo a lamentarme por todo lo que hemos perdido al conquistar la muerte. Pienso en la religión y en cómo, una vez que nos convertimos en nuestros propios salvadores, en nuestros propios dioses, la mayoría de las fes se tornaron irrelevantes. ¿Cómo sería creer en algo más grande que uno mismo? Aceptar la imperfección y contemplar la prometedora visión de lo que jamás podríamos ser. Debía de resultar reconfortante. Debía de dar miedo. Debía de elevarlos de lo mundano, aunque también justificar todo tipo de maldades. A menudo me pregunto si el reluciente beneficio de la creencia compensaba la oscuridad que podía producir su abuso. Por supuesto, ahora tenemos los cultos del tono, cuyos fieles se visten con la tela de arpillera y adoran las vibraciones acústicas. Sin embargo, como tantas otras cosas en nuestro mundo, pretenden imitar lo pretérito. Sus rituales no pueden tomarse en serio. Solo existen para que el paso del tiempo parezca tener sentido y profundidad. Últimamente, me preocupa un culto del tono que ha surgido en mi barrio. El otro día me pasé por su lugar de reunión. Iba a cribar a uno de los congregantes, un hombre que todavía no había reiniciado nunca el contador. Estaban entonando lo que ellos llaman la resonante frecuencia del universo. Uno de ellos me contó que el sonido está vivo, y que encontrar la armonía con él te conduce a la paz interior. Me pregunto si cuando miran al gran diapasón, que es el emblema de su fe, creen de verdad que es un símbolo de poder, o si no se trata más que de una gran broma colectiva. Del diario de Criba de la H.S. Curie. Otro traguito de agua y continuamos. Seguimos. Capítulo 12. No hay margen para la mediocridad. La guadaña es el único organismo autónomo del mundo, les explicó el segador Faraday. El nimbo gobierna al resto de la humanidad, pero no a la guadaña. Por eso celebramos cónclaves 3 veces al año para resolver disputas, revisar nuestras políticas y lamentar la pérdida de las vidas que hemos arrebatado. Faltaban menos de 7 días para el cónclave vernal, que tendría lugar durante la primera semana de mayo. Rowan y Citra habían estudiado lo suficiente sobre la estructura de la guadaña como para saber que las 25 regiones del mundo celebraban sus cónclaves el mismo día y que en aquel momento existían 321 segadores en la suya, que abarcaba el corazón del continente norteamericano. El cónclave midamericano es muy importante, continuó Faraday, porque solemos marcar la tendencia por gran parte del mundo. Existe incluso una expresión: por donde vaya Midamérica, irá el resto del planeta. Los verdugos mayores del cónclave mundial no nos quitan la vista de encima. El secador les contó que los examinarían en cada uno de aquellos cónclaves. Desconozco la naturaleza de vuestra primera prueba, y por eso debéis prepararos en todos los aspectos de vuestra formación, dentro de lo posible. Rowan se dio cuenta de que tenía 1.000.000 de preguntas sobre el cónclave, aunque se las guardó y permitió que Citra las planteara, sobre todo porque las preguntas irritaban al secador y jamás las respondería. Descubriréis lo que necesitaréis saber cuando lleguéis ahí, aseguró el hombre. Por ahora, procurad concentraros en vuestra formación y vuestros estudios. El chico nunca había sido un estudiante excepcional, aunque por decisión propia. Ser demasiado bueno o demasiado malo llamaba la atención. Por mucho que odiara ser la lechuga, era su zona de confort. Si te aplicas, estoy convencida de que serías de los primeros de la clase, le dijo su profesora de ciencias después de sacar la nota más alta en el examen de mediados de curso del año anterior.
Solo lo habían hecho por comprobar si podía. Ahora que lo sabía, no veía la necesidad de repetirlo. Había muchas razones para ello, y una de las principales era su propia ignorancia sobre los segadores en aquellos días previos al noviciado. Pensaba que, si era un alumno excepcional, se convertiría en objetivo. Se suponía que a un amigo de un amigo lo habían cribado a los 11 años porque era el crío más listo de quinto. No se trataba más que de un mito urbano, pero Rowan se lo creyó lo suficiente para procurar no destacar. Se preguntaba si otros chicos también se contenían por miedo a que lo escribaran. No estaba acostumbrado a ser tan estudioso. Le resultaba agotador, y había mucho más que química, historia postmortal y escribir diarios. También tenían metalurgia aplicada a las armas, filosofía de la mortalidad, psicología de la inmortalidad y literatura de la hermandad, desde poesía hasta la sabiduría que se encontraba en los diarios de los segadores más famosos. Y por supuesto, las estadísticas matemáticas de las que tanto dependía Faraday. No había margen para la mediocridad, y menos con el cónclave a la vuelta de la esquina. No obstante, Rowan sí que planteó una pregunta sobre el acontecimiento. ¿Nos descalificarán si no superamos la prueba? El segador se tomó un momento antes de responder. No, pero sí habrá consecuencias. No les explicó de qué consecuencias se trataba. El chico concluyó que no saberlo resultaba más aterrador que saberlo. A pocos días del inicio del cónclave, Citra y él decidieron quedarse despiertos hasta tarde para estudiar en el cuarto de las armas. Rowan empezó a dar cabezadas, pero se despertó de golpe cuando Citra cerró un libro con rabia. «Odio esto», se lamentó. «Cerberín, acónito, cicuta, polonio. Se me empiezan a mezclar todos los venenos en la cabeza». «Supongo que eso mata a cualquiera más deprisa», repuso Rowan con una sonrisilla. Ella cruzó los brazos. «¿Tú ya te sabes los venenos o qué?» «Se supone que solo tenemos que conocer 40 de aquí al cónclave», puntualizó él. «¿Y te lo sabes?» «Me lo sabré. ¿Cuál es la fórmula molecular de la tetrodoxotina?» Le habría gustado hacer caso omiso, pero no fue capaz de resistirse al desafío. Quizá empezara a pegársele un poco de naturaleza competitiva de su compañera. «C11, H17, N3 o 6. «¡No!», exclamó ella, y le apuntó con un dedo. «Es O8, no O6. Fallaste». No pensaba dejarse enredar porque sabía que estaba intentando picarle para no ser ella la única exasperada. «Supongo», dijo, e intentó volver al estudio. «¿No te preocupa ni un poquito?» Él respiró hondo y cerró el libro. Cuando Faraday empezó a darles clases, descubrió que usar libros de verdad, a la antigua usanza, era muy fastidioso. Con el tiempo, acabó por reconocer que le satisfacía pasar las páginas, y, como Citra ya había experimentado, que cerrar un libro de golpe podría ser catártico. «Por supuesto que estoy preocupado, pero te cuento como yo lo veo. Sabemos que no nos van a descalificar y que no pueden cribarnos. Además, tenemos 2 oportunidades más para compensar cualquier cagada antes de que elijan a uno de los dos. Sean cuales sean las consecuencias de suspender la primera ronda de pruebas, si nos ocurre alguno, ya nos las apañaremos». Citra se desplomó en su silla. «Yo nunca suspendo», puntualizó, pero tampoco sonaba demasiado convencida. A Rowan sus pucheros le daban ganas de sonreír, aunque no lo hacía porque sabía que eso la enfurecería. En realidad, le gustaba verla enfadarse. Sin embargo, tenían demasiado trabajo por delante para permitirse tales distracciones emocionales. El chico dejó su libro de toxicología y sacó el de identificación de armas. Se les exigía ser capaces de reconocer 30 distintas, además de dominar su uso y saber su historia detallada. A Rowan le preocupaba más eso que los venenos. Se arriesgó a mirar a Citra. Como ella captó su mirada, se esforzó por no volver a hacerlo. «Te echaría de menos», soltó ella sin venir a cuento. «¿Qué quieres decir?», preguntó él al alzar la vista. Ella evitó encontrarse con sus ojos. «Quiero decir que, si las normas incluyeran la descalificación, echaría de menos tenerte por aquí». Se le pasó por la cabeza cogerle la mano, puesto que la tenía apoyada en la mesa. Pero la mesa era demasiado grande, y la mano estaba demasiado lejos. Un movimiento tan torpe habría sido una locura. Incluso de haber estado sentados más cerca, no dejaría de haber sido una locura.
Pero las normas no son esas, lo que significa que pase lo que pase me vas a tener que aguantar 8 meses más, respondió. Ella esbozó una sonrisa. Sí, seguro que para entonces estaré más que harta de ti. Fue la primera vez que a Rowan se le ocurrió pensar que quizá Citra no lo odiase tanto como él creía. El sistema de cuotas lleva más de 200 años funcionando, y aunque fluctúa de región a región, queda claro como el agua cuál es la responsabilidad de cada segador para con el mundo. Por supuesto, se basa en medias. Nos podemos pasar días o incluso semanas sin cribar, pero debemos satisfacer nuestra cuota antes de cada cónclave. Los más impacientes procuran cribar pronto, así que se encuentran sin nada que hacer cuando se acercan las fechas de la reunión. Otros procrastinan y tienen que acelerar el final. Ambos enfoques conducen a las chapuzas y los sesgos involuntarios. A menudo me pregunto si la cuota cambiará y, de ser así, ¿cuánto lo hará? El crecimiento demográfico sigue por las nubes, aunque se equilibra con la capacidad del Nimbo para cuidar de una población que no para de aumentar. Recursos renovables, viviendas bajo la superficie e islas artificiales, y todo sin que haya menos verde y sin que parezca abarrotado. Hemos dominado este mundo, a la par que lo protegemos de un modo con el que nuestros antepasados no podrían ni soñar. No obstante, todo tiene su límite. Aunque el Nimbo no se mete en los asuntos de la guadaña, sí que sugiere el número de segadores que debería haber. En la actualidad se criba a 5 millones de personas al año en todo el mundo, aproximadamente una fracción diminuta de la tasa de defunciones en la era de la mortalidad, y ni de lejos lo suficiente para compensar el crecimiento demográfico. Me estremezco al pensar en cuántos segadores y cuántas cribas más serían necesarios para frenar en serio el aumento de la población. Del diario de criba de la H.S. Curie. Bebida y otra vez. Así que vamos, último capítulo de hoy, que es el capítulo 13. El cónclave vernal. Fulcrum City era una metrópolis posmortal situada junto en el centro de Midmérica. Allí, junto al río, entre agujas de elegante vida urbana que se internaban en los cielos, se encontraba una estructura baja y venerable de piedra, impresionante por su solidez, no por su altura. Las columnas y los arcos de mármol soportaban una gran cúpula de bronce. Era un firme homenaje a la antigua Grecia y al Imperio romano, los cimientos de la civilización. Todavía lo llamaban el edificio del Capitolio, porque antiguamente había sido la capital del estado, cuando todavía había estados, en los días anteriores a que el gobierno se quedara obsoleto. Ahora tenía el honor de albergar la sede de las oficinas administrativas de la guadaña midmericana, además de celebrarse allí su cónclave 3 veces al año. El día del cónclave vernal llovía a mares. A Citra no solía importarle la lluvia, pero no le estaba sentando muy bien un día gris unido a un día de pura tensión. Por otro lado, que luciera el sol le hubiera parecido una burla. No existía un día bueno para que le presentaran ante una amedrentadora elegía de segadores. Fulcrum City solo estaba a 1 hora en hipertren, pero como era de esperar, el segador Faraday consideraba que se trataba de una extravagancia innecesaria. Además, me gusta contemplar el paisaje, no viajar por un túnel subterráneo sin ventanas. Soy un ser humano, no un topo. En un tren convencional se tardaban 6 horas, y lo cierto era que Citra había disfrutado de las vistas por el camino, aunque se pasase casi todo el tiempo estudiando. La ciudad estaba en el río Mississippi. Recordaba que antes había un gigantesco arco plateado en la orilla. Algo llamado terrorismo lo había destruido en la era de la mortalidad. Había aprendido más cosas sobre aquel lugar de no haber estado tan concentrada en sus venenos y sus armas. Llegaron la noche anterior al cónclave y se alojaron en un hotel del centro. Amaneció demasiado deprisa. Cuando Citra, Rowan y Faraday salieron de su hotel a aquella horrible hora, las 6:30 de la mañana, la gente de la calle empezó a acercarse a ellos para ofrecerles sus paraguas. Preferían mojarse antes que ver a un segador y a sus aprendices sin protección bajo la lluvia. ¿Saben que ha elegido a 2 novicios en vez de a 1? Preguntó Citra. Por supuesto que lo saben, dijo Rowan. ¿Por qué no iban a saberlo? Sin embargo, el silencio de Faraday fue una clara señal de alarma para Citra.
Se lo consultó al sumo Dalle, ¿verdad, segador Faraday? He descubierto que con la guadaña es mejor pedir perdón que pedir permiso, respondió él. Citra le echó a Rowan una mirada en plan, te lo dije, y él inclinó un poco su paraguas para no tener que verla. No supondrá ningún problema, les aseguró, aunque no sonaba demasiado convencido. La chica miró de nuevo a su compañero, al que ya no eclipsaba su paraguas. ¿Soy la única a la que le preocupa esto? Rowan se encogió de hombros. Tenemos inmunidad hasta el cónclave de invierno y no pueden revocarla, todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo peor que pueden hacernos? Algunos segadores llegaban al Capitolio a pie, como ellos, otros en publicoches, otros en coches privados, y bastantes en limusina. Habían colocado cuerdas para mantener a los espectadores a ambos lados de las amplias escaleras de mármol que conducían al edificio, además de agentes del orden y miembros de la Guardia del Dalle, que era el cuerpo de seguridad de élite de la guadaña. Los segadores que iban apareciendo estaban protegidos de su ferviente público, aunque nadie protegiera al público de ellos. Aborrezco recorrer el paseillo, dijo Faraday, refiriéndose a subir los escalones hasta el cónclave. Es peor todavía cuando no llueve. Se agolpa tal multitud que hay por lo menos 12 filas de personas tras las cuerdas. En aquellos momentos abría la mitad. A Citra ni se le había pasado por la cabeza que la gente quisiera ir a ver a los segadores que llegaban al cónclave. Aunque, claro, todos los acontecimientos con famosos atraían a los mirones. ¿Por qué no una reunión de segadores? Algunos de los observados saludaban casi por obligación a la multitud, mientras que otros le seguían el juego a la gente, besaban bebés y concedían inmunidad al azar. Citra y Rowan emularon a Faraday, que se limitaba a hacer caso omiso. Había decenas de segadores en el vestíbulo. Se habían quitado los chubasqueros, y ya se veían túnicas de todos los colores, y de todas las texturas. Era un arco iris que evocaba cualquier cosa menos la muerte, y Citra sabía que aquella era la intención. Los segadores deseaban ser vistos como las diversas facetas de la luz, no de la oscuridad. A través de un gran arco se entraba en una cámara aún mayor, bajo una bóveda central, una rotonda en la que cientos de segadores se saludaban y charlaban alrededor de un elaborado desayuno desplegado en el centro. Citra se preguntó de qué hablarían. ¿De las herramientas de criba? ¿Del tiempo? ¿De cómo les rozaban las túnicas? Estar en presencia de un único segador ya era intimidante, así que verse rodeada de cientos de ellos bastaba para desmoronarse. Faraday se inclinó y habló con los novicios en un susurro. ¿Veis a ese? Señaló a un hombre calvo con una gran barba. Es Arquímedes, uno de los segadores vivos de más edad. Os contará que estuvo presente en el año del cóndor, cuando se formó la guadaña. Pero es mentira, no es tan viejo. Y allí, señaló a la mujer de pelo largo plateado y túnica de color lavanda. Esa es la segadora Curie. ¿La gran dama de la muerte? Musitó Citra con voz ahogada. Eso dicen. ¿Es verdad que cribó al último presidente antes de que le cedieran el control al Nimbo? Y a su gabinete, sí. Faraday la miró, quizá con algo de nostalgia, en opinión de Citra. En aquellos tiempos sus acciones fueron bastante controvertidas. La mujer los pilló observándole y se giró hacia ellos. Citra se quedó helada cuando los penetrantes ojos grises de la segadora se fijaron en ella. Entonces, Curie les sonrió a los tres, asintió y regresó a su conversación. Había un grupo de 4 o 5 segadores más cerca de la entrada a la cámara de la asamblea, cuyas puertas seguían cerradas. Vestían túnicas de colores chillones tachonadas de gemas. El centro de su atención era un hombre de túnica azul salpicada, al parecer de diamantes. Había dicho algo y los demás se reían con demasiado ímpetu solo por adularlo. ¿Quién es ese?, preguntó Citra. A Faraday se le agrió el gesto. Ese, dijo sin tan siquiera ocultar su desagrado, es el señor Goddard, y lo más aconsejable es evitar su compañía. Goddard. ¿No es el maestro de la criba en masa? Intervino Rowan. ¿Dónde has oído eso? Faraday parecía algo preocupado. Tengo un amigo que está obsesionado con esas cosas y se entera de los rumores, respondió el chico tras encogerse de hombros. Citra jadeó al reparar en que había oído hablar de Goddard, no por su nombre, sino por sus actos. O, para ser más precisos, por las habladurías, porque jamás hubo un informe oficial. Como había comentado su compañero,
Se oían rumores. ¿Es el que cribó a un avión entero? ¿Por qué? Inquirió Faraday tras mirarla con expresión fría y acusadora. ¿Eso te impresiona? No, todo lo contrario, contestó, aunque no pudo evitar sentirse algo deslumbrada por la forma en que la túnica de Goddard reflejaba la luz. Le pasaba a todo el mundo. Seguramente esa era la intención. Aun así, no se trataba de la túnica más ostentosa de los presentes. Entre la multitud se movía un segador con una espléndida túnica dorada. El hombre era tan grande que la túnica casi parecía una tienda de campaña. ¿Quién es el tío gordo?, soltó Citra. Parece importante, comentó Rowan. Lo es, respondió Faraday. El tío gordo, como tú lo llamas, es el Sumo Daye, el hombre más poderoso de la guadaña midamericana. Preside nuestro cónclave. El Sumo Daye se paseaba entre la gente, como un gran planeta gaseoso que curvaba el espacio a su alrededor. Podría haber ajustado sus nanobots para eliminar al menos parte de su contorno, pero estaba claro que había decidido no hacerlo. Aquella elección era una obvia declaración de intenciones, y lo convertía en una figura imponente. Cuando vio a Faraday, se disculpó con sus interlocutores y se dirigió hacia ellos. «Honorable segador Faraday, siempre es un placer verte». Empleó ambas manos para estrechar la de Faraday, en la que se suponía que debía ser un saludo cordial, aunque resultaba artificial y forzado. «Citra, Rowan, os presento al Sumo Daye Xenócrates», dijo el segador antes de volverse hacia el hombretón. «Estos son mis nuevos novicios». Xenócrates se tomó un momento para examinarlos. «2 novicios», observó con aire jovial. «Me parece que es una novedad. La mayoría de los segadores ya tienen suficientes problemas con uno solo. El mejor recibirá mi bendición para acceder al anillo. Y el otro», añadió el Sumo Daye, «se sentirá profundamente decepcionado, no me cabe duda». Después se marchó para saludar a otros segadores que acababan de abandonar la lluvia para entrar en el edificio. «¿Ves?», comentó Rowan. «Y tú preocupada». Pero para Citra, en aquel hombre no había ni rastro de sinceridad. Rowan estaba nervioso, aunque no quisiera reconocerlo. Sabía que hacerlo preocuparía aún más a Citra, lo que a su vez le preocuparía más a él. Así que se tragó el miedo y las dudas y mantuvo orejas y ojos abiertos para quedarse con todo lo que sucedía a su alrededor. Había otros novicios. Oyó que 2 comentaban que aquel era el gran día. Un chico y una chica, los 2 mayores que él, de unos 18 o 19 años. Obtendrían sus anillos y se convertirían en segadores novatos. La chica lamentaba que tuvieran que esperar a que el comité de selección aprobara sus cribas durante los primeros 4 años. Todas y cada una de ellas, se quejaba. «Como si fuéramos bebés». «Al menos el noviciado no dura 4 años», comentó Rowan en un intento de unirse a la conversación. Los 2 lo miraron con algo de aversión. «Quiero decir, para conseguir un título universitario hacen falta 4 años, ¿no?» Rowan sabía que no hacía más que seguir cavando su propia tumba. Pero ya había empezado y no podía parar. «¿No tardan tanto en concederte una licencia para cribar?» «¿Quién demonios eres?», preguntó la chica. «No le hagas caso, no es más que un spat». ¿Un qué? A Rowan no lo habían llamado muchas cosas, pero nunca eso. Los 2 le sonrieron con aire de suficiencia. «¿Es que no lo sabes?», le soltó la chica. «Spat, de espátula. Así llaman a los novicios, porque no servís nada más que para darles la vuelta a las hamburguesas de vuestro segador». Rowan se rió, lo que solo sirvió para irritarlos más. Citra se acercó a ellos. «Entonces, si nosotros somos espátulas, ¿qué sois vosotros? ¿Tijeras de punta redonda o un par de adoquines?» El chico puso cara de ir a pegarle un puñetazo. «¿Con qué segador estáis? Deberíamos informarle sobre esta falta de respeto». «Conmigo», dijo Faraday mientras apoyaba una mano en el hombro de Citra. «Y no tienes garantizado el respeto de nadie hasta que no recibas tu anillo». El chico pareció encoger unos 8 centímetros. «Honorable segador Faraday, lo siento, no lo sabía». La chica dio un paso atrás, como si deseara distanciarse de él. «Os deseo buena suerte hoy», añadió el segador en un gesto magnánimo que no se merecían. «Gracias», respondió la chica. «Pero si me permite decirlo, la suerte no tiene nada que ver. Ambos hemos entrenado mucho y nuestros segadores nos han enseñado bien». «Muy cierto», concedió Faraday. Los 2 muchachos se despidieron con unos gestos de cabeza tan corteses que eran casi irreverencias, y se fueron. Cuando se marcharon,
Faraday se volvió hacia Rowan y Citra. La chica obtendrá su anillo hoy, pero al chico lo rechazarán. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Rowan. Tengo amigos en el comité que concede los anillos. El chaval es listo, pero se enfada con demasiada facilidad. Es un defecto fatídico que no podemos tolerar. Por poco que le hubiera gustado el chico, Rowan no pudo evitar sentir una pizca de lástima por él. ¿Qué pasa con los novicios a los que rechazan? Se les devuelve a sus familias para que retomen su vida donde las dejaron. Pero la vida no puede ser igual después de pasarte un año entrenando para convertirte en segador. Cierto, aunque nada malo puede surgir de haber obtenido un mayor entendimiento sobre lo que supone ser un segador. Por mucho que asintiera en respuesta al comentario, Rowan pensó que, para ser tan sabio, aquella afirmación era muy ingenua. La formación de los segadores era una empresa que dejaba huella. La dejaba adrede, pero no por ello dejaba de hacerlo. La rotonda cada vez se llenaba más, y el eco que rebotaba en los muros, el suelo y la cúpula de mármol convertía las voces en cacofonía. Rowan intentó escuchar más conversaciones individuales, pero se perdían en el barullo. Faraday les había contado que las grandes puertas de bronce que daban a la sala de la asamblea se abrirían a las 7 en punto de la mañana, y que los segadores saldrían de allí en cuanto dieran las 7 de la tarde. 12 horas para tratar todos y cada uno de los asuntos. Cualquier cosa que quedara sin resolver tendría que esperar 4 meses, hasta el siguiente cónclave. En los primeros tiempos, les explicó mientras las puertas se abrían para dejar entrar al gentío, un cónclave duraba 3 días, pero descubrieron que la reunión degeneraba tras el primer día, y no había más que discusiones y poses. Seguimos sufriendo mucho de eso, claro, aunque abreviado. A todos nos beneficia acabar deprisa con el orden del día. La cámara era un semicírculo enorme con una gran tarima de madera adelante, en la que se sentaba el sumo dalle, y unas sillas algo más abajo, a ambos lados, para el secretario del cónclave, que se encargaba de las actas, y para el parlamentario, que interpretaba las reglas y los procedimientos si surgían dudas. El segador Faraday les había explicado lo suficiente sobre la estructura de poder de la guadaña para que Rowan supiera todo aquello. El primer punto del día, cuando los presentes tomaron asiento, era la entonación de los nombres. Uno a uno, sin seguir ningún orden concreto, los segadores se colocaban frente a la audiencia para recitar los nombres de algunas de las personas a las que habían cribado en los últimos 4 meses. No podemos recitarlos todos, les dijo Faraday. Como somos más de 300 segadores, estaríamos hablando de más de 26.000 nombres. Debemos elegir 10. Los que más recordamos. Los que murieron con más valentía. Los de vidas más notables. Tras pronunciar cada nombre, se tocaba una campana, solemne y grave. A Rowan le gustó que Faraday incluyese a Cole Whitlock. La entonación de los nombres no tardó en aburrir a Citra. Incluso reduciendo el número a 10, aquello duraba casi 2 horas. Era muy noble que los segadores decidieran rendir homenaje a los cribados. Pero si solo contaban con 12 horas para completar 3 meses de trabajo, no le veía sentido. No había un orden del día por escrito, así que ni Rowan ni ella podían saber lo que tocaba a continuación, y el segador Faraday se limitaba a explicarles las cosas sobre la marcha. ¿Cuándo es nuestra prueba? ¿Nos van a llevar a otra parte para hacerla?, preguntó Citra, pero Faraday le mandó callar. Después de la entonación, el siguiente punto era un lavado ceremonial de manos. Todos los segadores se levantaron y se pusieron en fila tras 2 jofainas, una a cada lado de la tarima. De nuevo, la chica no le veía sentido. Tanto ritual. Es como en los cultos de tono, comentó cuando Faraday regresó a su asiento con las manos todavía mojadas. El hombre se inclinó sobre ella. Que los demás segadores no te oigan decir eso, susurró. ¿Se siente limpio después de meter las manos en un agua por la que han pasado otras 100 manos? Faraday suspiró. Nos ofrece consuelo. Nos une como comunidad. No menosprecies nuestras tradiciones. Un día podrían ser las tuyas. ¿O no?, la provocó Rowan. Citra se rebulló en su asiento, incómoda, y gruñó. Es que me parece una pérdida de tiempo. Faraday debía de saber que su verdadero problema era no saber cuándo los iban a presentar ante el cónclave y cuándo les tocaría la prueba. No era de las que soportaban pasar mucho tiempo en la ignorancia. Quizá por eso el hombre se aseguraba de que lo estuviera. No dejaba de pincharles donde más les dolía, en sus puntos débiles.
Después se nombró a algunos segadores que habían demostrado algún sesgo en sus cribas. Esto sí que le interesaba un poco a Citra, ya que le permitía comprender mejor cómo funcionaba todo entre bambalinas. Una segadora había cribado a demasiados ricos. La amonestaron y le avisaron que solo podría cribar a una persona rica desde aquel momento hasta el siguiente cónclave. Otro segador tenía problemas con los índices raciales, demasiado hispánico y poco áfrico. Se debe a las características demográficas de mi lugar de residencia, suplicó. La gente tiene un porcentaje más alto de hispánico en sus índices. Pero el sumo Dayen no se dejó persuadir. En tal caso, tendrás que ampliar tu radio de acción, le dijo. Criba en otra parte. Se le ordenó equilibrar sus índices si no quería enfrentarse a un castigo, que consistiría en tener que pasar por el comité de selección para que aprobara sus cribas antes de ejecutarlas. Que le arrebataran a un segador su libertad de criba era una humillación que ninguno deseaba. Reprendieron a 16 segadores. A 10 los dejaron marchar con una advertencia, y a los otros 6 los castigaron. La situación más extraña fue la de un segador que era demasiado guapo para su propio bien. Lo amonestaron por cribar a demasiadas personas poco atractivas. Menuda idea, gritó uno de los otros segadores. Imaginad cómo sería el mundo si solo cribáramos a los feos. Eso arrancó las carcajadas de los demás. El segador intentó defenderse citando el viejo dicho. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. El sumo Dayen no se lo tragó. Al parecer, era la tercera ofensa de aquel estilo que cometía el acusado, así que lo pusieron en periodo de prueba permanentemente. Xenócrates declaró que podía vivir como segador, pero no cribar hasta el próximo año reptiliano. «Eso es una locura», comentó Citra lo bastante alto como para que lo oyeran Rowan y Faraday. «Nadie sabe qué animales darán nombre a los próximos años. Vamos, que el último año reptiliano fue el año del gecko, y eso fue antes de que yo naciera». «Exacto», exclamó Faraday con una pizca de regodeo culpable, lo que significa que su castigo podría acabar el año que viene, o nunca. Ahora se pasará todo el tiempo presionando al departamento de calendaría para que bauticen un año con un eslizón, el monstruo de Gila o algún otro reptil que todavía no se haya usado. Antes de terminar con la parte dedicada a las medidas disciplinarias, llamaron a otro segador. No era por un tema de prejuicios. «Tengo ante mí una nota anónima», anunció el sumo Daye, «en la que se acusa al honorable segador Goddard de actividades ilícitas». Un rumor recorrió la sala. Citra vio que el segador Goddard susurraba a su círculo interno de compañeros antes de levantarse. «¿De qué clase de actividades ilícitas se me acusa?» «De crueldad innecesaria en tus cribas». «Y se atreven a acusarme desde el anonimato», exclamó. «No me puedo creer que un compañero demuestre semejante cobardía. Exijo que el acusador o la acusadora se presente». Más murmullos por la sala. Nadie se levantó. Nadie asumió responsabilidad. «Pues me niego a responder a un acusador invisible», concluyó Goddard. Citra esperaba que el sumo Daye insistiera. Al fin y al cabo, la acusación de otro segador debía tomarse en serio. «Bueno», dijo Xenócrates, y soltó el papel. «Si no hay nada más, nos tomaremos ahora el descanso de media mañana». Y los segadores, los portadores de la muerte en la tierra, salieron a la rotonda para tomarse un café con donuts. Una vez en la rotonda, Faraday se inclinó sobre sus novicios. «No había ningún acusador anónimo», les confió. «Estoy convencido de que Goddard se acusó a sí mismo». «¿Por qué iba a hacerlo?», preguntó Citra. «Para restarles fuerzas a sus enemigos. Es el truco más viejo del mundo. Si ahora lo acusara a alguien, todo el mundo dará por supuesto que se trata del cobarde anónimo. Así nadie se enfrentará ya a él en este cónclave». Rowan descubrió que le interesaba menos la teatralidad y las escaramuzas de la asamblea que lo que ocurría fuera de ella. Empezaba a comprender lo que era la guadaña y cómo funcionaba de verdad. Los asuntos más importantes no se dirimían tras las puertas de bronce, sino en la rotonda y en los rincones de penumbra del edificio, que seguramente abundaban por ese mismo motivo. Las conversaciones de primera hora de la mañana no habían sido más que charlas insustanciales, pero ahora, al avanzar el día, veía a varios segadores congregarse durante el descanso y formar pequeños grupos en los que se llegaba a acuerdos paralelos, se obtenían alianzas y se impulsaban objetivos secretos. Oyó a un corro que planeaba proponer la prohibición de los detonadores remotos como método de criba,
no por razones éticas, sino porque el grupo de presión de las armas de fuego había realizado una contribución importante a un segador en concreto. Otra camarilla intentaba preparar a uno de sus jóvenes para un puesto en el comité de selección, de modo que pudiera influir en las decisiones de la criba cuando necesitaran alterarlas. La política del poder quizá fuera cosa del pasado en el resto del planeta, pero seguía vivita y coleando en la guadaña. Su mentor no se unió a ninguno de los conspiradores, permaneció solo, y por encima de los mezquinos politiqueos, igual que la mitad de los segadores, aproximadamente. Conocemos las intrigas de los intrigantes, explicó mientras se comía un donut lleno de mermelada. Solo se salen con las suyas si los demás lo deseamos. Rowan procuró observar a Goddard. Muchos segadores se le acercaban para hablar con él. Otros mascullaban sobre él entre dientes. Su séquito de segadores novatos era un ramillete de especímenes multiculturales, en el antiguo sentido del término. Aunque ya nadie tenía una etnógesis prístina, en su círculo interno se veían rasgos que se inclinaban más hacia una etnia u otra. La chica de verde parecía algo panasiática. El hombre de amarillo se inclinaba hacia el áfrico, el de naranja no podía ser más caucasoide, y el mismo Goddard tendía a hispánico. Estaba claro que se trataba de un segador que buscaba la mayor visibilidad posible. Incluso su gran gesto de equilibrio étnico era un gesto visible. Aunque Goddard no se volvió para mirarlo en ningún momento, Rowan tenía la clara sensación de que sabía que el chico lo observaba. Durante el resto de la mañana, se hicieron propuestas y se debatió acaloradamente. Tal y como había dicho Faraday, los intrigantes prevalecieron solo cuando el conjunto más noble de la guadaña así lo permitió. La prohibición de los detonadores remotos salió adelante, y no por los sobornos del grupo de presión de las armas de fuego. Se decidió que volar gente en pedazos era vulgar, cruel e indigno de los segadores, y se rechazó al joven segador presentado para entrar en el comité de selección porque en dicho comité nadie debía estar en el bolsillo de nadie. «Algún día me gustaría estar en un comité de segadores», comentó Rowan. Citra le echó una mirada extraña. «¿Por qué hablas como Faraday?» «Cuando a Roma fueres...» y se encogió de hombros. «No estamos en Roma», le recordó ella. «Si lo estuviéramos, tendríamos un sitio mucho más chulo para la reunión». Los restaurantes locales competían por la oportunidad de servir al cónclave. Así que la comida consistió en un buffet más lujoso que el desayuno, y Faraday se llenó el plato hasta arriba, lo que no era propio de él. «No se lo tengáis en cuenta», les dijo la segadora Curie en tono melifluo, a la par que mordaz. «Para los que nos tomamos en serio nuestros votos de austeridad, el cónclave es la única ocasión en la que nos permitimos el lujo de disfrutar de comida y bebida de calidad. Nos recuerda que somos humanos». Citra, que era de ideas fijas, aprovechó la oportunidad para obtener información. «¿Cuándo examinarán a los novicios?» Curie esbozó una sonrisa de superioridad y se apartó la sedosa melena plateada. «Los que esperan recibir hoy su anillo se examinaron anoche. En cuanto a los demás, no tardaréis mucho», respondió la mujer. La frustración de Citra le arrancó a Rowan una risita disimulada, con la que se ganó una mirada de rabia de su compañera. «Tú calla y come», le espetó, y Rowan estuvo encantado de cumplir la orden. A pesar de lo concentrada que estaba Citra en la inminente prueba, empezó a preguntarse que se perdería el cónclave cuando los llamaran para examinarlos. Como a Rowan, aquella reunión le parecía una oportunidad educativa inigualable. Pocas personas, además de los segadores y sus novicios, habían sido testigos del proceso, y esas personas apenas podían echar un breve vistazo. Como la serie de comerciales que aparecieron después de la comida y que contaban con 10 minutos cada uno para exponer las virtudes del veneno o el arma que intentaban venderle a la guadaña. Y más importante todavía, al maestro de armas, que era quien tomaba la decisión final sobre lo que compraba la organización. Sonaban como los horribles actores de la holotienda. «¡Corta y pica! ¡Pero espere, que aún hay más!». Un comercial estaba vendiendo un veneno digital que convertía a los nanobots sanadores del torrente sanguíneo en una persona en unos cabroncetes hambrientos que devoraban a la víctima desde dentro en menos de un minuto. Llegó a usar de verdad la palabra víctima, lo que de inmediato puso a los segadores en su contra. El maestro de armas lo echó sin más. La comercial con más éxito ofrecía un producto llamado Caricia de Paz, que sonaba más a producto de higiene femenina que a dispositivo mortífero. La mujer que lo vendía enseñó una pildorita, aunque no para dársela al sujeto, sino para el secador.
Si se toman esto con agua, sus dedos secretarán un veneno transdérmico en cuestión de segundos. Con él cribarán al instante y sin dolor a cualquier persona a la que toquen en el plazo de 1 hora. El maestro de armas estaba tan impresionado que subió al escenario a tomar una dosis y a continuación, en la demostración definitiva, procedió a cribar a la comercial. Vendió 50 frascos del veneno a la guadaña con carácter póstumo. El resto de la tarde consistió en más debates, discusiones y votos sobre políticas. Faraday decidió hacerse oír en una única ocasión, cuando llegó el momento de formar un comité de inmunidad. Me parece evidente que debería supervisarse la concesión de inmunidad, igual que el comité de selección supervisa las cribas. A Rowan y Citra les agradó comprobar que su opinión tenía mucho peso. Varios segadores que en principio habían votado en contra de formar el comité cambiaron su voto. Antes del recuento final, el sumo dalle Xenócrates anunció que se había agotado el tiempo para tratar los asuntos legislativos. Este tema será el primero del orden del día en el siguiente cónclave, concluyó. Varios segadores aplaudieron, pero otros tantos se levantaron y expresaron su profundo descontento ante la demora. Faraday no lo hizo. Respiró hondo y se limitó a comentar. Interesante. Aquello quizás hubiera hecho sonar una alerta en las mentes de Rowan y Citra, si no fuera porque el sumo dalle comunicó justo después que el siguiente punto del día eran los novicios. La chica sintió el impulso de agarrarle la mano a Rowan y apretársela hasta dejarla exangüe, pero se contuvo. Él, por otra parte, siguió el ejemplo de su mentor. Respiró hondo e intentó relajarse para deshacerse de la ansiedad. Había estudiado todo lo que podía estudiar. Había aprendido todo lo que podía aprender. Lo haría lo mejor que pudiese. Si suspendía, habría oportunidades de sobra para redimirse. Buena suerte, le deseó a Citra. Igualmente, que Faraday se sienta orgulloso de nosotros. Rowan sonrió y pensó que Faraday también lo haría, pero no. El hombre se limitó a mantener la vista clavada en Xenócrates. Primero llamaron a los candidatos a la guadaña. Había 4 personas que ya habían terminado el noviciado. Como sus exámenes habían sido la noche anterior, lo único que quedaba era ordenarlos. O no, según el caso. Se decía que existía un 5.º candidato que había suspendido la prueba final y que ni siquiera lo habían invitado al cónclave. Se sacaron 3 anillos, que descansaban sobre unas almohadas de terciopelo rojo. Los 4 candidatos se miraron entre sí, ya conscientes de que, a pesar de haber aprobado el último examen, a uno de ellos no lo ordenarían y lo enviarían de vuelta a su casa, abochornado. Faraday se giró hacia el secador que tenía a su lado. Desde el último cónclave solo ha cribado a un segador, dijo, pero están confirmando a 3. ¿Tan drástico ha sido el crecimiento demográfico como para que en 3 meses necesitemos 2 segadores de más? El segador Mandela, que presidía el comité que concedía los anillos, llamó uno a uno a los 3 novicios elegidos. Cuando se arrodillaban frente a él, decía algo sobre ellos y les entregaba los anillos, que los jóvenes procedían a colocarse en los dedos y después los alzaban para mostrarlos al cónclave, que a su vez respondía con el obligatorio aplauso. Entonces anunciaban su histórico patrono, el personaje célebre de la historia cuyo nombre adoptaban. El cónclave aplaudía tras cada anuncio, y así aceptó a los segadores Goodall, Schrödinger y Colbert en la guadaña midamericana. Cuando abandonaron el escenario, el chico de genio rápido continuaba en él, justo como Faraday les había avisado. Permaneció solo después de los aplausos. Ransom Paladini. Entonces empezó el segador Mandela. Hemos decidido no ordenarte, segador. Te deseamos lo mejor allá donde te lleve la vida. Puedes marcharte. El joven se quedó inmóvil unos segundos, como si pensara que se tratara de una broma, o quizá de una última prueba. Frunció los labios, se puso rojo y recorrió rápidamente el pasillo central. Y después empujó las pesadas puertas de bronce, cuyas bisagras se quejaron de su salida. Es horrible, reconoció Citra. Al menos podrían aplaudirle por haberlo intentado. No hay elogios para los indignos, dijo Faraday. Uno de nosotros saldrá así, replicó Rowan. De ser él, decidió que tomaría su tiempo para recorrer el pasillo. Miraría a los ojos y saludaría con la cabeza a todos los secadores que pudiera de camino al exterior. Si lo expulsaban, abandonaría el último cónclave con dignidad. Ya pueden acercarse los novicios restantes, anunció Xenócrates.
Rowan y Citra se levantaron, dispuestos a enfrentarse a lo que les tuviera preparado la guadaña. Creo que la gente todavía teme a la muerte, pero solo una centésima parte de lo que la temía antes. Lo sé porque, según nuestra cuota actual, la posibilidad de que una persona sea cribada en los próximos 100 años es de un 1%, lo que significa que un niño que nazca hoy tiene un 50% de posibilidades de morir entre su alumbramiento y su año número 5000 en la Tierra. Por supuesto, al no contar ya los años por el sistema numérico, salvo por los niños y los adolescentes, nadie sabe ya la edad de nadie, y a veces ni siquiera la suya propia. Últimamente, el margen de error es de más o menos un par de décadas. Mientras escribo esto, os puedo decir que estoy entre los 160 y los 180 años. Aunque no me gusta aparentar mi edad. Como todo el mundo, reinicio el contador de vez en cuando, pero como muchos segadores, nunca retraso mi edad biológica por debajo de los 40. Solo los que son de verdad jóvenes quieren parecerlo. Hasta la fecha, el ser humano vivo más longevo ronda los 300 años, aunque eso es porque todavía no ha transcurrido tanto tiempo desde la era de la mortalidad. Me pregunto cómo será la vida dentro de un milenio, cuando la Edad Media se acerque más a los 1000. ¿Seremos hijos del Renacimiento, hábiles en todas las artes y las ciencias porque hemos tenido tiempo para dominarlas? ¿O nos atormentará el aburrimiento y la rutina, incluso más que ahora, y tendremos menos razones para vivir eternamente? Sueño con lo primero, pero sospecho lo segundo. Del diario de Criba de la H.S. Curie. Y con esto y un bizcocho terminamos el capítulo 13, terminamos la parte 4 y os espero mañana con más a la misma hora, más o menos. Ya veré yo a qué hora empiezo mañana. Pero nada, que tengáis buena noche, que tengáis buen día mañana y nos vemos. Adeu, adeu. Voy a parar todo esto.